Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Primera de Samuel, capítulo 1, del 9 al 11. Cuando todos lo tenemos, podemos decir un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra en reverencia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su pueblo dice amén. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasarán navajas sobre su cabeza. Oremos, hermanos. Padre Santo y Padre bueno, te damos gracias, Señor, primeramente por la oportunidad de estar en tu casa en esta tarde, mi Dios Santo. Te damos gracias por lo mucho que tú haces por cada uno de nosotros, por ayudarnos a levantarnos esta mañana. Te pido, Señor Jesús, que tú bendigas a todos que están aquí presentes y que nos están mirando también a través de las redes sociales, mi Dios. Pero también bendice a los que no pudieron llegar, mi Dios. Tú sabes sus razones, Padre Santo. Que ellos también puedan ver tu palabra después de que ellos tengan tiempo, mi Dios. Te pido, poderoso Dios, que tú me usa mi humanidad, Dios Santo. Que tu Santo Espíritu esté conmigo dando palabra tuya y no la mía, mi Dios Santo. Que todo sea conforme a tu voluntad, mi Rey. Todo esto te lo pedimos en tu poderoso nombre. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Este pasaje, para el contexto de saber quién es Ana, hubo un varón llamado Elcana, que era su esposo, y él tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y cada año el esposo subía para ofrecer sacrificios por ellos, y era algo que hacía cada año, ¿verdad? Pero en esos sacrificios le daba parte a su esposa, y la esposa tenía hijos. Una de ellas, que se llamaba Penina, ella sí tenía hijos, pero Ana no podía tener hijos. Entonces a ella sí le daba una parte especial por esa razón, porque no podía tener hijos. Y Ana se molestaba, le daba tristeza y se sentía mal cada vez que hacía eso. Entonces, como leemos en este versículo, que en ese momento ella se arrodilló y oró al Señor, diciendo: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella hizo esta oración teniendo esa amargura en su corazón, pero reconociendo quién era Jehová, reconociendo que aunque ella no podía tener hijos, si le placiera al Señor, Él le podía dar un hijo. Entonces, con su oración, con todo su corazón, lo derramó delante del Padre, teniendo fe en el Señor. Y el Señor se concedió de ella, le dio a un hijo, que después le llamó Samuel. Y el título de este mensaje se llama: La diferencia está en tu fe. Si ella hubiera orado en una manera más arrogante o enojada, a lo mejor no hubiera tenido los mismos resultados.
sino ella reconoció su debilidad y reconoció que solamente era el Señor que lo podía hacer y derramó su corazón delante de Dios y así Él la escuchó. Hay diferentes personajes también que demuestran la fe en sus oraciones hacia Dios, que podía haber tornado diferente si no tuvieran esa misma fe. Tenemos el ejemplo de Elías. Eso está en Primera de Reyes capítulo 18, pero para resumir, porque es bien largo, Elías estaba contra 400 profetas de Baal en ese momento, que se reunió por el rey Acab y el pueblo entero. Y en esos días el pueblo no podía decidir si iba a adorar a Baal o iba a adorar a Dios. Pensaban que podían adorar los dos juntos a sí mismo, pero Elías los confrontó y les dijo: al final decidan si quieren adorar a Baal, adórenlo a él, o si quieren adorar a Dios, adoren a Dios nomás. Y les hizo un reto a los profetas de Baal y les dijeron: vamos a hacer esto, traigan 2 bueyes, los ponemos en sacrificio aquí, y el primer Dios que traiga fuego lo consuma, ese es el Dios verdadero. Y los del pueblo dijeron: así es. Entonces, y les dijo a los profetas de Baal: ustedes vayan primero, entonces escojan el buey que ustedes quieran, pónganlo ahí y empiecen a preguntarle a su Dios que lo consuma. Y dice que en eso, de la mañana hasta el mediodía, estaban ahí los profetas de Baal gritando que su Dios traera fuego y nada estaba pasando. Ya para el mediodía Elías se estaba burlando de ellos, de tal manera que les dijo: griten más alto, a lo mejor su Dios está meditando, está hasta dormido y necesita ser levantado. Y ellos siguieron gritando a más voz, más alto, y hasta se estaban cortando ellos mismos conforme a sus costumbres que ellos tenían. Así hacían sus sacrificios a sus dioses. Entonces, en ese momento, de aquí sí vamos a leer del versículo 30, es cuando ya ahora Elías dice que ahora es mi turno. Del 30 de Primera de Samuel, Primera de Reyes capítulo 18 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló del altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieron 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadle sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedla otra vez, y a otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Como le estaba explicando, que en este momento están pidiendo que su Dios consumiera el buey con fuego. Pero Elías, todavía queriendo engrandecer el nombre de Dios, echó tanta agua sobre el buey y la leña que humanamente, cuando queremos prender un fuego, si agarramos leña o agarramos hasta madera mojada, es bien difícil que empiece el fuego, porque no agarra el fuego, porque está muy mojada la madera. Entonces aquí él está enseñando que, mira, les voy a ayudar un poco más. Los voy a llenar tanta agua que va a ser más difícil que se consuma de fuego. Cuando llegó la hora
de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No había manera para que ellos dudaran que sí Dios era real en ese momento. Dice que se consumió todo y lo secó todo. Y solamente pudo hacer esto Elías porque tenía fe que al orar al Señor, Él le iba a responder. Se imagina que en ese momento estaba dudando y diciendo: no sé qué estoy haciendo, no sé si me va a escuchar el Señor, lo que le estoy pidiendo es muy grande. A lo mejor no tenga lo suficiente para hacer esto, y empieza a orar y no pasa nada. Pero en ese momento él no dudó. Él sabía a quién adoraba, él sabía a quién le estaba pidiendo esto, y tenía la certeza de lo que él estaba pidiendo iba a ser hecho, porque él oró con fe. Fue la fe que hizo esa diferencia en esa oración. Hay más ejemplos en el Nuevo Testamento. Podemos ver en el libro de Mateo capítulo 8 del centurión romano. Solamente vamos a leer del 7 al 10. Y dice: y Jesús le dijo: yo iré y les sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entrares bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este centurión no era tan religioso, pero sí reconocía al que le pedía lo podía hacer con tanta autoridad como él tenía con sus soldados. Le decía: tú lo puedes hacer con nomás tu palabra, porque yo sé que tú tienes esa autoridad. Yo, siendo humano, le digo a un hombre que haga algo y lo hace. ¿Qué mucho más podrías hacer tú con solamente decir que lo vas a sanar? Esa era fe que él tenía a nuestro Señor. Es esa fe que hace esa diferencia en las oraciones. Y si estamos orando con algo, tenemos que tener esa misma fe y confianza en nuestro Dios. Él sabe lo que estamos pasando. Él sabe lo que estamos atravesando cada día en nuestras vidas. Él conoce nuestros corazones, nuestra vida pasada que teníamos. Si hay algo en nuestros corazones que todavía no podemos soltar, es tiempo de entregarlo al Señor y confiar que Él va a estar tomando eso y encargarse de nosotros. Pero tenemos que tener fe. Si no estamos orando y dudando, ¿cómo vamos a pensar que el Señor nos va a escuchar? Él hace lo sobrenatural. No tiene que ser conforme a lo que nosotros pensamos cómo lo va a hacer. Lo estamos mirando. Una persona diría: ora por mí, pero estando ahí presente, queriendo la oración personalmente ahí. O ven a mi casa y por favor ora por alguien que necesita una oración. Pero sabemos que también podemos orar en nuestros hogares para nuestros hermanos,
confiando que el Señor nos escucha nuestras oraciones, diciendo, mira a mi hermano y su aflicción, ten misericordia de ellos, ayúdalos, y el Señor tendrá su misericordia con ellos. Tomemos ejemplo de la mujer con flujo de sangre, padeciendo por 12 años con esa enfermedad. Ella ni siquiera pensaba que iba a poder hablar con el Señor, pero ella estaba con esa certeza, con esa fe que solamente con tocar el manto del Señor iba a ser sanada. Tan grande la fe que ella tenía en el Señor, que pasando solamente al alcanzar el toque, para ella era suficiente para ser sanada, porque ella sabía que tan poderoso era el Señor. Y esa es la fe que busca el Señor en nuestras oraciones. Pero entonces surge esa pregunta, ¿pero qué pasa cuando no recibimos lo que pedimos? También hay ejemplos en la Biblia que nos enseña esto. Si miramos en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 3, nos enseña que podemos pedir, pero con diferentes intenciones. Dice así, pedís y no recibís, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. A veces oramos y pedimos cosas al Señor y Él conoce nuestro corazón. Él sabe por qué lo pedimos. Sabe si estamos pidiendo para nuestra propia voluntad, para nuestra ventaja personal, o como dicen, para poder agradar a nuestro ego. A veces no son las emociones que toman lugar de la sabiduría de Dios. Hacemos las oraciones porque en ese momento tenemos unos deseos personales que queremos atener y decimos, el Señor es todopoderoso, Él me lo puede dar. Pero hay algunas cosas que nosotros tenemos que trabajar para poder recibir. Y si el Señor no los concede, Él sabe por qué. Él sabe las razones y a veces no necesitamos nosotros saber esas razones, sino aceptar la voluntad de Dios. Tenemos un ejemplo con Jacobo y Juan. En Marcos capítulo 10, del versículo 35 y 45 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos en el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos tenían esa petición que fue motivada por la ambición personal. Más adelante leyendo sigue diciendo que los discípulos se enojaron con ellos por lo que pidieron. Se querían hacer como si fueran más importantes en ese momento y querían estar al lado del Señor en el reino. Esa fue una oración personal, no tanto para agradarle a Dios o engrandecer el nombre de Dios, sino engrandecer su nombre de ellos. Otro ejemplo un poco más drástico se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 9. Solamente leemos un versículo y dice, viendo esto sus discípulos, una vez más Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Para contexto, en este momento Jesús ya se iba a ir a Jerusalén y les pidió que se adelantaran para buscar un lugar donde dormir. Y era un lugar samaritano. Y cuando ellos escucharon que ellos iban a ir a Jerusalén, les negaron la entrada.
Entonces aquí fue lo que ellos pidieron: ¿quieres que les pida como Elías y que les consuma el fuego? Esa oración que ellos querían hacer fue por venganza. Solamente porque los rechazaron ya los quería matar. Y Jesús los reprende diciendo que no vino aquí para matar a la gente, sino salvarlos, que no sabían de qué espíritu estaban pidiendo. Pero es otro ejemplo que enseña que a veces dejamos que nuestras emociones tomen cargo de nuestras oraciones. Pase lo que pase en nuestra vida, a veces nos desviamos de lo que ya sabemos y dirigimos nuestras oraciones con nuestras emociones, diciéndole al Señor qué estamos pasando y qué queremos que pase o qué queremos que Él haga por nosotros para sacarnos de esas frustraciones de nuestra vida. Pero todos sabemos que toda prueba que pasamos tiene que pasar. Tenemos que ser procesados en ese fuego para poder crecer y madurar espiritualmente. Entonces, ¿cómo debemos de pedir? ¿O cómo debemos de orar? En Romanos capítulo 8, versículo 26, nos da un ejemplo. No es como dicen una regla estricta que así tiene que ser en literal, pero dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, derramemos nuestro corazón al Señor para que el Santo Espíritu nos ayude a pedir conforme a la voluntad de Dios. Es buscar más al Señor. Y como vamos buscando más al Señor, nos vamos acercando más a su presencia. Y entonces vamos a ser más débil a sentir el Espíritu Santo y a escuchar y dejarnos ser dirigidos por Él. Pero para poder llegar hasta ahí, tiene que aumentar nuestra fe. Es la fe que hace la diferencia en cada una de nuestras oraciones. Confiando que el Señor está al lado de nosotros como Él nos ha prometido. Confiando que Él ya ve qué va a hacer en nuestra vida. Teniendo fe de lo que estamos pasando son parte de los planes de Dios. Aunque sean positivos o negativos, lo que pasa en nuestra vida, Dios tiene un plan. Y como dije antes, a veces no sabemos por qué, y a veces nunca vamos a saber por qué. Pero si tenemos fe en el Señor, confiamos de lo que estamos pasando es necesario. Si pensamos en cada uno de los personajes de la Biblia, si ellos supieran qué iban a pasar, ¿cuántos iban a querer pasar por todo eso? Si aún nuestro Señor, sabiendo lo que Él tenía que hacer, rogó a su Padre en oración diciendo: si es necesario yo tomar esta copa o no, pero que se haga la voluntad del Padre. Él sabía lo que tenía que hacer, pero Él también sabía lo que le esperaba: el dolor, la humillación, la separación de su Padre en ese momento en la cruz. Iba a ser difícil, pero al final Él sabe que tiene que pasar por eso, tenía que hacerlo porque era la voluntad de Dios. Es así también nuestras vidas. Si estamos orando al Señor, también pidámosle que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. Y tener fe que esa oración sea la voluntad de Dios. A quitar esa ambición personal que tengamos o motivos emocionales que tengamos para hacer las oraciones, sino acercarnos más al Señor, pedirle su ayuda, porque sabemos que Él pone el querer como el hacer, pero
aunque nosotros tengamos ese deseo, es hasta que nosotros decidamos hacer algo que vamos a cambiar. El Señor nos ayuda con ese deseo, sí. Pero si nosotros todavía no tomamos la decisión de hacer algo, no vamos a cambiar. El Señor no nos va a hacer cosas contra nuestra voluntad. Porque así mismo, si nos forza a hacerlo, eso no es amor. No lo vamos a hacer porque amamos al Señor, sino lo vamos a hacer porque nos está forzando a hacerlo. Y me hace recordar de una manera que una mujer en una entrevista respondió a alguien era sobre la evangelización, y le decía que si Dios era amor, ¿por qué la gente va a ir al infierno? Si no amaba a la gente, ¿por qué lo mandaba ahí? Y él le respondió con algo que era tan real, que le dijo: sí, Dios es amor. Dios le dio a cada uno su voluntad para hacer lo que ellos decidan hacer. Y si ellos no quisieron pasar aquí en un mundo que va a terminar con Él, ¿cómo los va a forzar que se queden con Él en la eternidad? Dice, tanto que lo ama, no los va a forzar a hacer algo aquí, que hay una muerte. ¿Cómo más lo va a hacer cuando hay una eternidad? Como si fueran ellos eternamente tener forzadamente a amar a Dios. Y hace mucho sentido. Aquí mismo tenemos esa decisión que estamos aquí pasando en el mundo. Si realmente amamos a Dios, lo vamos a obedecer, lo vamos a seguir, porque sabemos que en la eternidad también vamos a estar junto a Él, amándole y adorándole. Entonces tengamos más fe en el Señor, tengamos fe en las decisiones que Él tiene para nosotros. Y reflexionemos con esto. Lo que le pedimos al Señor, ¿lo estamos pidiendo con fe? ¿O tenemos otros motivos por cuál le pedimos? Como dije, nuestro Señor sabe nuestros corazones. Somos nosotros que tenemos que evaluar nuestro propio corazón y meditar en eso. No sea que todo en este tiempo las oraciones que estemos haciendo fue motivado por otra cosa, sin nosotros darnos cuenta. Pidámosle al Señor que nos ayude a meditar en eso, para no terminar como Jacobo y Juan pidiéndoles porque querían venganza o querían alzar su nombre, sino seamos más como Ana, derramando su corazón al Señor, teniendo fe que solamente Él le podía dar ese hijo. Así también le pidamos al Señor, teniendo fe que solamente es Él que nos puede dar la respuesta y que solamente su voluntad es la voluntad propia para nosotros, la voluntad correcta para que nos mantengamos en el camino con el Señor. Esta es la palabra que tengo, y que Dios les bendiga, amados hermanos. Gloria a Dios. Si es para Cristo, déselo más fuerte, hermano, que se oiga. Porque Él está aquí con nosotros también, presente siempre. Él nos prometió estar con nosotros, gloria a Dios. Si algo podemos tener fe en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, es porque Él es bueno. Él es bueno y Él nos ama. Así que no permitirá algo en nuestras vidas que no sea necesario conforme a su voluntad y propósito. Él es bueno, Él nos ama, Él tiene toda la sabiduría, todo el conocimiento de lo mejor para nosotros también, aunque no entendemos las situaciones, y es todopoderoso
para hacer cualquier cosa. Es el dueño del universo. Él sigue sanando, Él es el dueño del oro, de la plata, de todo, hermano. Y Él tiene el control de nuestras vidas, así que podemos descansar confiadamente en Él, reposar en Él, apoyarnos en Él y esperar en Él, que Él sabe lo que hace, hermanos, no se equivoca, gloria a Dios. Así que confiemos en el Señor y solamente en el Señor y nadie más que en el Señor. Gloria a Dios. Póngase de pie esta tarde. Ayúdenme a orar, hermanos, para despedir esta tarde. Gloria a Dios. Les recuerdo que el próximo domingo tenemos nuestro ayuno congregacional. Ya saben que venimos más temprano, ¿no? A las 9 de la mañana. Y también les recuerdo también que vamos a salir a evangelizar, como lo hicimos hoy, pero vamos a salir toda la iglesia el próximo domingo, sin excusas. Por ese amor que Cristo nos amó, vamos a hacerlo también por Él. Así como Él nos amó, amar a las almas que están afuera, hermanos, para que ya sepa de que el próximo domingo, gloria a Dios, lo que vamos a hacer. Después de presentar nuestro servicio de ayuno congregacional, iremos a evangelizar allá afuera. Gloria a Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tus bendiciones. Gracias por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que has hecho, Padre, gracias. Por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás, gracias. Porque tú tienes el control de nuestras vidas, porque nada te sorprende, Señor, todo tienes el control de cada situación, de cada uno de nosotros, y obras conforme a tu voluntad y propósito. Así que descansamos en ti, Señor, te damos gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por esa salvación tan grande a través de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Gracias por dar tu vida de tu Hijo amado Jesucristo en esa cruz. Gracias, Jesús, por aguantar tanto sufrimiento en esa cruz. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos, Dios vivo, Dios verdadero, Dios eterno, Rey de reyes y Señor de señores, soberano Dios, amoroso Padre celestial. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias. No hay lugar tan maravilloso que estar en tu casa de oración, en tu presencia, Señor. Gracias por bendecirnos cada día. Hasta aquí nos has sostenido y nos has ayudado, Señor. Gracias, Padre. Mira a tu iglesia. Aquí estamos, Señor. Nos vamos a pasar a retirar de este lugar, hermano, de tu presencia. Seguimos en comunión contigo, Señor. Bendice nuestras vidas. Abre la ventana de los cielos, Padre. Derrama bendición que sobreabunde sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Llévanos conmigo a nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos del gozo de tu salvación. Llénanos de tu paz. Llénanos de contentamiento en nuestras vidas, Señor. Llénanos de fe, de confianza en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, de antemano. Gracias por todo. Y gracias, Padre, por escuchar nuestra petición, nuestra oración a ti, Padre. A ti sea el honor, la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Te bendecimos, Padre. Gracias. Te adoramos, te exaltamos. Gracias, mi Dios. Gracias. Bien, hermanos. Ahora que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu esté con todos ustedes, y su iglesia dice: gloria a Dios. Bendiciones a todos. Sonría, que Dios le ama, y alégrese que el Señor está en control de nuestras vidas. Gloria a Dios y siempre la gloria a Dios.